Buenas noches compañeros, a continuación les voy a exponer el trabajo de investigación de operaciones 2 aplicado a una clínica de Cali. Los autores del trabajo son Juan Martín Burbano Londoño, Lina Marcela Carreño Herrera e Ingrid Joana Domínguez Rivera. La clínica cuenta con un área de parto y puerperio, la cual se divide en las siguientes subáreas: la sala de monitoreo preparto, la sala de partos y la sala de puerperio, en la cual se le aplican los medicamentos a la materna después de haber tenido el bebé. Luego se procede a llevar las historias de las maternas al área administrativa, que son la secretaría, 1A y facturación. A continuación les voy a exponer el diagrama de flujo del área administrativa, ya que esta área presenta problemas porque, según la clínica, el flujo de las maternas tiene un cuello de botella en una de estas dos áreas. Primero, la tasa de llegadas es de 4 historias clínicas al almacén de historias clínicas sin chequear a secretaría. Luego, la secretaria chequea las historias con el DANE para luego transportarlas al almacén de historias clínicas sin facturar. Luego, el contador toma de a una historia clínica y le hace el proceso de liquidación y generación de copago y vale de salida para luego transportarlos al área de puerperio para poder despachar a las maternas. Las variables aleatorias y ajustes de distribución de probabilidad para la descripción del caso se tomaron 3 variables aleatorias y se tomaron 10 muestras pilotos de los 10 tiempos para estas variables. Para asociar los datos a una distribución de probabilidad utilizamos la versión estudiantil del software ProModel con la opción AutoFit que brinda el programa, la cual nos arrojó los siguientes resultados. Bueno, estas son las muestras que se tienen y los tiempos tomados para las tasas de llegada, el proceso de chequeo y el proceso de liquidación y generación de copago y vales de salida. A continuación, ProModel nos muestra de que la tasa de llegada se comporta con una distribución normal con una media de 293,884 minutos y una desviación estándar de 35,1363. Esta hipótesis se acepta debido a que el valor P es mucho mayor que el nivel de significancia de un 5%. Luego, tenemos que el proceso de chequeo también se comporta como una distribución normal con una media de 9,8 minutos y una desviación estándar de 0.7769 minutos. También vemos que la hipótesis se acepta debido a que el valor P es mucho mayor que el nivel de significancia con ambos estadísticos. Luego tenemos que para el proceso de liquidación también se comporta como una distribución normal con una media de 32,81 minutos y una desviación estándar con 4,06 minutos con lo mismo. Luego, para las variables de respuesta se tomaron 3 indicadores, las cuales son el número de promedio de historias clínicas en espera a ser chequeadas por secretaría, el mismo número de promedio de historias clínicas en espera a ser liquidadas por facturación y el número de vales de salida generados. Los vamos a definir como promedio P1, promedio P5 y P7 respectivamente. Para el proceso de simulación tenemos la red de Petri. T1 va a dar inicio a la llegada de las historias clínicas a secretaría. Van a llegar de a 4 historias para dar un tiempo que se distribuye de una forma normal. Luego, la secretaria inicia el proceso de chequeo siempre y cuando exista la disponibilidad por parte de ella y haya uno o más historias en el almacén. Este sería el proceso de chequeo y T3 da la activación al fin del proceso de chequeo. Luego, las historias remitidas van a quedar en un almacén de historias clínicas revisadas y siempre y cuando se tengan 4 en este almacén se va a iniciar un transporte desde secretaría hasta facturación. Este transporte me va a llegar hasta un almacén de historias clínicas sin facturar, valga la redundancia, en el área de facturación. Luego, si se tiene la disponibilidad del contador, se procede a iniciar el proceso de liquidación de las historias clínicas, el copago y la generación de los vales de salida, si se tiene uno o más historias en el almacén. Y luego se generan los vales de salida por parte de facturación, que en pocas palabras son los clientes que saldrían del sistema.
Luego tenemos en este caso, entonces se presenta, las colas se pueden presentar en P1, que serían las tasas donde se almacenan las historias clínicas sin chequear, y P5, donde se almacenan las historias clínicas sin facturar. Entonces se hacen tres propuestas. La primera es donde se tiene la misma red, siempre y cuando se utilicen dos secretarias, pero se le da prioridad a la secretaria actual, que sería esta. Tenemos la red 2, que es una secretaria y dos contadores, que también se le da la prioridad al contador número 1. Luego se hace para dos secretarias y se utilizan dos contadores, ¿ya? A partir de aquí se procede a revisar los reportes después de haber realizado las simulaciones y se hace un resumen de las propuestas. Para eso se va a mostrar el código del proceso actual, que en este caso vamos a definir las variables, que aquí son enteros los lugares. Tenemos las transiciones, que son variables continuas. Tenemos el buscador del tiempo, que va a ser el y, y el contador de las iteraciones, que va a ser n. Luego tenemos aquí la inicialización de las variables y los eventos. El proceso de simulación va a ocurrir hasta que y tome un valor de 43.800 minutos, que es una jornada continua en un mes en minutos. Luego, aquí se define la función del buscador mínimo de las transiciones que y va a tomar. En este caso, aquí se define el proceso del código para la llegada de las historias clínicas, y aquí se van a generar los números aleatorios. Luego, este sería el proceso de chequeo de una secretaria, de la secretaria número 1, y después, cuando ya se tengan 4 historias clínicas en almacén, que sería P3, se procede a transportar las 4 historias clínicas hasta el almacén de facturación de las historias clínicas sin facturar. Luego el contador, cuando vea que hayan una o más historias clínicas en P5, entonces va a iniciar el proceso de liquidación, cuyo código se presenta de esta forma. Para finalizar, se muestra el código del contador de los vales de salida, donde me va a indicar las maternas que van a salir del sistema. Y acá se van a presentar la generación de los reportes. Luego se procede a mostrar el resumen de las propuestas, y vemos que P7 para todos los casos en el proceso actual se generan 593 vales de salida. En la propuesta 1 se generan menos, en la propuesta 2 aproximadamente los mismos, y para la propuesta 3 menos. Luego, para el promedio de P1, que es el número promedio de historias en espera a ser chequeadas por la secretaria, vemos que en el proceso actual hay 1,33 historias en espera, 0,76 para la propuesta 1, para la propuesta 2 3,74 y para la propuesta 3 3,67. Y el número promedio de historias en espera a ser facturadas por el contador, vemos que en el proceso actual es alto comparación con la propuesta 2, que sería de 5.23, en la propuesta 1 es de 150 y el de la propuesta 3 es de 70.5. Vemos que para los casos el sistema se estabiliza para el proceso actual, pero no se estabiliza para la propuesta 1, porque en P5, donde el almacén de historias clínicas se acumulan mucho debido a que las dos secretarias trabajan a una alta tasa. Para la propuesta 2 sí se estabiliza, y para la propuesta 3 ocurre lo mismo que en la propuesta 1. Luego nos dirigimos al PowerPoint para mirar las propuestas. Entonces, los resultados, vemos que la alternativa 2 es una alternativa viable, porque el promedio total de las historias clínicas en espera a ser procesadas es equivalente a 3,96 más 0.84, lo cual me da un total de 4.8 historias clínicas en espera a ser procesadas, el cual es menor con el proceso actual, que es de 6,51.
lo que me permitiría a la clínica disminuir en un 26,72% el número promedio acumulado de historias clínicas en espera. Esta sería la propuesta 3. Luego, en conclusiones. La simulación de eventos discretos utilizando redes de Petri y la programación en Visual Basic de Excel permitió realizar un análisis del área administrativa para el proceso de puerperio en una clínica de Cali, ya que por medio de esta se determinaron los cuellos de botella que frenaban el flujo de salida de las maternas. Al elaborar la simulación de la situación actual, el número promedio acumulado de historias clínicas en espera a ser procesadas es igual a 6,55, que sería el promedio de P1 con el promedio de P5, por lo que se propuso 3 escenarios posibles con el fin de mejorar la situación actual. Vemos que la propuesta 2 era viable debido a que tenemos 4,8 historias clínicas en espera a ser procesadas y provoca una disminución del 26,72% de historias clínicas en cola. Esta propuesta es para una secretaria y 2 contadores en el sistema. También se recomienda a la clínica brindar los datos de los costos e ingresos para poder realizar un análisis profundo y luego determinar la viabilidad económica de las propuestas. Muchas gracias por su atención.